día de hoy vamos a tener una ponencia que ojalá les sirva mucho y que les ayude a levantar el dinero que necesitan para su startup. Y primero vamos a hablar de cómo negociar con tiburones, pero además les voy a participar las 3 preguntas que se hizo una oveja trasquilada para levantar dinero para su startup. Y entonces la pregunta es, si ella pudo, ¿por qué tú no? Y lo primero que les quiero compartir el día de hoy es que los tiempos de los negocios han cambiado de manera muy importante. La riqueza ha evolucionado de una forma extraordinaria. Lo primero que hay que ver es que se cambió la forma de generar riqueza a lo largo de la historia. Empezamos con la agricultura, empezamos con una velocidad muy grande y esto ha cambiado. En otras palabras, ha cambiado la mentalidad y ha cambiado la velocidad de hacer las cosas. Hace muchos años, la agricultura tardaba mucho tiempo en lograrse y generar frutos. La agricultura era un proceso lento, sigue siéndolo, pero era la base de la economía del mundo. Era la base con la que hacíamos negocios. Pero la agricultura también tuvo su evolución y generó un cambio importante cuando llegó la industria. Y esa industria ha venido modificando la manera en que hacemos las cosas. En un principio le tuvimos miedo. Pensamos que íbamos a perder fuentes de trabajo. Pensamos que se iba a perder muchas cosas. Y ahora las tecnologías de la información han venido tomando parte importantísima de lo que es el hacer negocios hoy por hoy. También, sobre todo, nos hemos dado cuenta que donde están los negocios es en la mente, en las ideas. Hemos visto cómo hemos evolucionado los modelos de negocio para generar esas oportunidades. De hecho, hay negocios dentro de los negocios. Y me permito dar un ejemplo muy simple. Uber. El transporte toda la vida ha existido. Toda la vida, desde tiempos lejanos. En algunos momentos fue con carruajes y caballos. Después el modelo T de Ford. Se empezó a evolucionar con tener algunos automóviles. Empezaron a llegar los transportes masivos. Siempre ha existido. Los taxis toda la vida han estado ahí. Pero hoy por hoy hemos visto que también se puede hacer negocio dentro de los negocios y la tecnología generó modelos como Uber, como Didi, que tanta disrupción ha causado en las empresas del transporte y que también ha generado controversia al respecto. Cuando queremos entonces tener ideas y levantar dinero para nuestras ideas, empiezan los retos importantes. Yo les quiero compartir, chavos, que la verdad, para todo buen proyecto, siempre habrá dinero. Muy probablemente algunos de ustedes estén pensando en este momento, tengo una buena idea, quiero hacer mi negocio, pero no tengo el capital. Lo importante es tener una idea muy fuerte, una idea que pueda generar cambios disruptivos, y para esas siempre habrá dinero. Pero algo importante que hay que construir para poder llegar al momento en donde un inversionista decida fondear mi negocio, yo le denomino el baile financiero, the financial dance, y son elementos clave para levantar ese capital que necesitas. Estos elementos son 3 muy concretos. Primero, necesitas ser un muy buen emprendedor. Necesitas tener una gran idea de negocio. Esa idea de mente que hablaba yo un momento atrás. Esa idea que disrumpa lo que está sucediendo en el hacer negocios en el mundo. También necesitas pensar en cuál es el inversionista que tú requieres para tu negocio. Hay varios tipos. Normalmente se clasifican en 2. Pasivos y activos. Al activo normalmente le denominan smart money. Al pasivo se le denomina un inversionista que te da el dinero y probablemente tardes en volverlo a ver.
El activo es el que te genera oportunidades, te abre puertas, se involucra. Potencialmente te puede dar un poquito de guerra, pero lo más importante es que te va a ayudar a evolucionar tu negocio. Por eso en este baile financiero es necesario que haya un emprendedor y que haya un inversionista adecuado y que se construya algo que me parece que es sumamente importante: la confianza. Ese es el elemento unificador para que el baile financiero se dé, esa armonía financiera se dé en tu negocio. Un buen inversionista, un buen emprendedor y sobre todo construir la confianza. ¿Y cómo se construye la confianza? Se construye con diferentes pasos. Primero, siendo alguien a quien le puedan creer, siendo alguien a quien confiar, siendo alguien que seas formal, que llegues a las citas puntuales, que cumplas lo que dices, que si le vas a informar a tu inversionista cada mes, le informes cada mes, que si le dijiste que le ibas a mandar tu pitch deck hoy, se lo mandes hoy, y que cuando conozcas a un inversionista le mandes un correo para agradecerle su tiempo, y sobre todo busques hacer cosas buenas y que busques tener esa formalidad con él. El financiamiento tiene varias fases dependiendo pues en qué se encuentre tu negocio. Lo primero que te quiero compartir es que pues hay empresas que están naciendo, las famosas startups, y es muy importante entender su momentum. El financiamiento tiene la etapa semilla, en donde tenemos inversionistas ángeles, que normalmente son los famosos family and friends, ¿sí? A veces yo le digo family, friends and some fools, que se prestan para invertir en nuestro negocio, pero que hay que honrarlos mucho porque sin ellos no se podría hacer la continuidad de nuestra empresa. Y aquí me gusta decir lo siguiente. Recordarán, a ver si alguno de ustedes se acuerda, ¿recuerdan un videíto que sale mucho en las redes sociales de un tipo que sale bailando solo, como loquito ahí, y que probablemente nadie lo seguía y estaban en un picnic y lo volteaban a ver y nadie le hacía segunda y todo medio lo juzgaba? ¿Se acuerdan? ¿Hay alguien que se acuerde? ¿Me ayudan con levantando las manos? Varios por ahí, efectivamente, por ahí está ese videíto. Pero hay algo muy importante que sucede en ese video que tenemos que tomar en cuenta, y es que hay una persona que en algún momento a ese loquito que está bailando de una manera medio irracional y que tuvo una idea que los demás no siguen, hay alguien que dice: me hace sentido, yo me voy a sumar. Y ese segundo seguidor es el que hace la diferencia, es el que hace que ya no estés solo y que te empieces a convertir en un movimiento. Lo que tú necesitas para levantar dinero es encontrar ese capital que empiece a generar un movimiento, y ese es el capital semilla. Por eso hay que agradecerlo, y es el que tiene más riesgo, porque a veces se convierte cuando tan solo tienes una idea y a veces ni siquiera un prototipo. Luego ya tenemos el capital emprendedor, o lo que le llaman el venture capital, en una fase temprana de la empresa, pero donde ya empiezas a tener una ronda A de capital, ya tienes un producto, ya has tenido ventas, todavía no tienes utilidades, pero ya tienes ventas, pero empiezas a construir y has logrado pivotear cuál es tu mercado, si tus clientes son los adecuados, si el mercado que estabas atendiendo fue el correcto, si tus mecanismos de entrega de producto eran los adecuados, y empiezas a definir de manera más clara cuál es tu negocio, empiezas a definir cómo vas a hacer y capitalizar lo que has venido generando y tener esa parte de monetización. Insisto, probablemente todavía no tengas utilidades, pero el capital emprendedor le arriesgará para dar el siguiente salto y entrar en un modo de expansión para tu negocio. Ese capital se convierte ya en capital privado y probablemente algún banco ya te quiera hacer algún préstamo. En Jalisco tenemos una banca de desarrollo muy importante que se llama FOJAL. FOJAL
da desde el capital semilla algunos apoyos y va acompañándote en todo este entorno, en todo este crecimiento que tienes para poder apoyar tu negocio. Una vez que ya tienes este tema de la expansión de tu negocio, donde ya empiezas a estar en un rumbo en el que tienes probablemente el punto de equilibrio, ¿sí? Y estás en ese punto de equilibrio en donde todavía te está costando tener utilidades, pero es claro que vas por un buen camino porque estás teniendo ventas incrementales. También el capital privado te puede ayudar a generar algunas puertas abiertas y es momento de llegar a él. Y después, ya que empiezas a tener utilidades, crecimiento, una expansión, a veces inclusive exponencial, puedes tener acceso a capital mezanín, a un financiamiento de ese tipo y, ¿por qué no?, llegar hasta una oferta pública o ya tener un private equity más grande que le invierta a tu negocio o inclusive ser adquirido por alguna empresa de manera que te pueda ayudar a expandirte. Casos conocemos muy claramente al respecto y te invito a que lo consideres. Esta es la ruta que normalmente seguimos en el capital. Hay que identificar muy bien en qué fase te encuentras para poder buscar el capital adecuado. Si tú estás en una fase temprana y decides ir a buscar un private equity, probablemente lo más seguro es que te digan que no. Si estás en una fase muy temprana, tienes que buscar un financiamiento del tipo ángel o semilla, que también hay. Hay clubes de ángeles que cada día se están formando más, específicamente en las aceleradoras, en las incubadoras, en las universidades. Hay un ecosistema que va creciendo de manera muy importante y que ha venido invirtiendo en empresas cada día más y que puede ayudarlas a crecer. Hay que tenerlo en mente, pero para lograrlo necesitas tener varias cosas al respecto, cosas que te permitan levantar ese dinero. Y lo que te quiero decir aquí es que para levantar dinero debes de contar una historia, el famoso storytelling. Tienes tu negocio, tienes un producto, tienes una idea dónde vender tu mercado, has logrado generar algunas ventas y quieres levantar el dinero, pero necesitas contar una historia. Y una historia para vender tu empresa debe tener distintos elementos, pero lo más importante es que debe de contar con un superhéroe y debe ir de esta manera. Lo que debes de tener en cuenta es que debes primero de solucionar un problema. Cuando alguien me pregunta, oye Roberto, ¿qué negocio pongo? Y le digo, mira, hay miles de problemas en el mundo, elige uno y trata de solucionarlo. Pero además, te invito a que primero busques qué te gusta a ti y que con tu propósito de vida logres generar ideas de solución para ese problema que has encontrado. Puede ser a través de las finanzas, puede ser a través de la tecnología, a través de la salud, a través de la educación, a través de la ecología, de la economía verde, a través de la parte digital, a través del cine. Hay muchísimas formas de solucionar un problema. El hambre, la escasez de alimentos en el mundo, la energía, muchas cosas. Pero tu historia debe de ir de la siguiente manera. Encuentras un problema y este problema debe de generar un personaje muy particular que eres tú. Ese personaje debe de convertirse en una persona que ha vivido ese problema, que lo entiende e inclusive probablemente lo ha sufrido. Y con tu solución te conviertes en el superhéroe de la historia y solucionas el problema. Entonces, lo que tú debes de hacer cuando te acercas con un inversionista es contarle tu historia, y una historia poderosa que lo inspire, porque si no lo inspira, no va a invertir contigo. Un inversionista sofisticado, un inversionista fuerte, tiene muchísimas oportunidades de inversión, le llegan por cientos al año, analizan muchísimas cada semana
La pregunta es ¿por qué va a invertir en la tuya y no en la de alguien más si no tienes una historia relevante? Y no se trata de contar cuentos, por eso no hablo de cuentos, hablo de historias. Y tu historia tiene que ser contada para que el inversionista diga: yo sí quiero invertir contigo, yo sí quiero hacer algo que me permita a mí poder hacer algo por ese cambio que este emprendedor está planteando en el mundo y que quiero creer en él. Cuando nos plantamos enfrente de un inversionista, va a entender que puede creer en nosotros y que podemos generar cosas importantes. Porque recuerda, la forma es fondo. La manera en que tú te plantas con el inversionista y le cuentas tu historia puede hacer la diferencia. Un servidor ha participado en fondos de Venture Capital. Soy socio de algunos. Tengo inversiones directas en algunas empresas que muy concretamente he hecho a lo largo de mi historia como empresario. Pero lo que tenemos que considerar es que cuando alguien me picha una empresa, cuando alguien me cuenta su historia, debe de tener un fondo claro y debe de entender muchas cosas que en un momento más les voy a decir. Y esas cosas son las que deben de ser toda la estructura de tu historia. Hace unos días, un amigo mío estuvo en Shark Tank. Un amigo mío tuvo la oportunidad de estar justamente el viernes pasado con los tiburones. Y yo ya sabía que les iba a dar esta charla y le dije: acompáñame y platícales tu experiencia. No importa lo que haya sucedido, él les va a decir, pero lo que quiero es que ustedes puedan aprender de él lo que él vivió, cómo llegó a Shark Tank con alguien que ya estuvo, no hace un año, no hace dos, sino el viernes pasado, y que pueda compartir con ustedes la historia de su producto que se llama Oh My Dog. Bienvenido, Eric. Gracias, Robert. Todos gracias. tuyos. Gracias. Bueno, primero, Robert, muchas gracias por darme este espacio y pues les cuento brevemente cómo fue mi experiencia. Primero les voy a dar un poco de contexto de mi producto. Yo no sé si tienen o no ustedes mascotas, pero el hecho de limpiar su pipí es súper asqueroso y no importa cómo le hagas, siempre acabas tocando un pedazo del trapito o del papel periódico que usaste. Mi producto lo que hace es que cuando lo pones en la orina, solidifica y solo lo tienes que barrer. Solo tienes que esperar 3 minutos, lo echas a la basura, es totalmente biodegradable y no es nada tóxico. Lo desarrollamos hace aproximadamente 2 años y el año pasado tuve la oportunidad de participar en solicitar la participación en Shark Tank. Y bueno, una vez que fui aceptado, pasé por los filtros, empecé a ver mucho este programa. Yo la verdad no lo veía tan seguido y me empecé a fijar en qué hacían los emprendedores para que les fuera bien, para que les fuera mal, por qué unos sí agarraban inversión, por qué otros no. Y uno de las conclusiones a las que llegué fue que la evaluación de las empresas era el tema que se generaba más polémico. Era donde los sharks normalmente te agarraban de bajada y ahí te sacaban de la jugada, ¿no? Entonces yo me enfoqué mucho en poder llegar a una evaluación relativamente sensata. La verdad es difícil porque tú como emprendedor pues no quieres malbaratar tu trabajo ni tu proyecto y crees en tu proyecto, pero al mismo tiempo pues son sharks y la verdad es que le van a tirar a conseguir la mejor oferta posible. Entonces es difícil encontrar como ese equilibrio o ese punto medio y bueno, cambié mi evaluación, innumerables veces hasta que llegó un número que me sentí seguro. Dentro del tanque, cuando empecé a hacer mi pitch, yo iba bien armado con números, mi visión. Creía que mi mismo producto, al momento de explicarles como les expliqué ahorita, pues iba a explicar solo. O sea, ¿quién no le da asco limpiar la pipí de su perro? Pero no logré conectar con esos sharks. Y para mí esa fue la experiencia más grande.
que pues no hice esa conexión que me pudo haber dado un resultado distinto. Solo preguntarte el tema de tu empresa, cómo llegaste a la idea, llegaste a hacer lo que te sucedió, pero ahora cómo estás comercializando, cómo lo estás haciendo, y sobre todo si el haber estado en Shark Tank te dio alguna idea particular para mejorar el modelo de negocio de tu empresa. Claro, sí. Todo inició porque me fui a vivir con mi esposa y ella tenía una perrita que lamentablemente se enfermó y falleció a los poco tiempo, pero dentro de su padecimiento, pues era una lata estarle limpiando su pipí cada 2-3 veces por día, producto de que estaba enferma, y pues haciendo un montón de experimentos y llegando a un montón de formulaciones, pues logré un producto que absorbe impresionantemente bien. Y dije, esto tiene un potencial, alguien más debe de estar viviendo la misma experiencia que yo. Lo pusimos en una tienda en línea, cayó la pandemia, ya tenía conversaciones abiertas directamente con, por ejemplo, Petco, que al final se me cayeron por la pandemia, y dije, no, pues vamos viendo por e-commerce. Y resultó que en e-commerce empecé a vender pues bastante bien, me sorprendió el producto, y todos los meses desde entonces hemos estado creciendo. Entonces, pues para mí es una como realidad que es un dolor muy fuerte, y es curioso porque pues sí tengo algo de competidores, pero no se ven. Entonces lo que me dejó a mí Shark Tank es que cada vez que quiera yo intentar vender algo, ya sea mi producto, mi empresa, no nomás domines los números, no nomás domines tu negocio, sino acondiciónalos para que conectes a quien le estás presentando, ¿no? Muchísimas gracias, Eric. Un placer haberte tenido aquí. Un fuerte Robert. aplauso para mi amigo Eric Gurrola. Gracias, Eric. Gracias, Robert. Estamos llegando a la parte final de la sesión. Se me fue muy rápido el tiempo, espero que también a ustedes. Pero antes de terminar, les voy a contar la historia de la oveja. Esta oveja trasquilada, y es que érase una vez una oveja que todo mundo le hacía bullying porque era diferente a las demás. Una oveja que un día su mamá llegó a ese rebaño y al morir la mamá dejó esa oveja huérfana en el rebaño. Pero era una oveja diferente, que tenía un aspecto distinto a las demás, más grande, de color distinto, y algo muy importante, no tenía lana, ni lana de esta, ni lana que la cubriera. Y le hacían mucha burla porque en una oveja no tener lana, pues era muy relevante, y se sentía mucho menos esta oveja. Y esta oveja se sentía muy mal y le hacían mucho bullying, hasta que en alguna ocasión una oveja lo aceptó como su hijo adoptivo y lo empezó a cuidar, y pues le enseñó todo lo que una oveja hace, ¿no? Balar, comer, brincar por el campo. Pero un día se acercó un lobo al campamento o al rebaño y se quería comer a las ovejas. Y algo pasó en ese momento. Algo se despertó en esa oveja. Al momento de sentir que su rebaño preciado estaba en peligro, se prendió algo dentro de ella y nació el darse cuenta de que era más que una simple oveja, que era más que algo o alguien miembro de una manada que además le hacían bullying, el que se sentía menor. Y al momento de verse amenazado, se dio cuenta que tenía una capacidad muy grande y que esta oveja realmente era un león que habían abandonado en el rebaño.
y que le hacían bullying. Todos, todas, en algún momento hemos sido esa oveja abandonada. Todas y todos tenemos un león dentro de nosotros. Lo que hay que encontrar es dónde somos ese león o leona y dónde podemos sembrar nuestro máximo capital, nuestro máximo talento, nuestras máximas capacidades para poder lograr nuestro propósito y para poder lograr sembrar un mejor mundo en todo lo que hacemos. Yo les invito hoy a que podamos convertirnos en ese león, esa leona, en todas las cosas que hacemos en nuestra vida. Salir de la caja, ver las cosas distintas, no darnos por vencido, no tener el no por una respuesta, sino entender que nosotros tenemos la capacidad para lograr hacer un cambio real en este mundo. Sé tú mismo, porque el lugar de los otros ya está ocupado. Ese lugar ya no lo puedes ocupar, solo tienes el que tú tienes en este mundo. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches.